Si el conjunto V que contiene los vectores, sub 1 a V sub n es una base ordenada para un espacio vectorial V, y el vector X es un vector en V, entonces el vector X es igual a alguna combinación lineal de los vectores base V. Sub 1 a V sub n. Los escaladores C sub 1 a C sub n se denominan coordenadas del vector X en relación con la base V, la matriz de coordenadas. O un vector de coordenadas del vector X en relación con V puede denotarse de dos maneras comunes. Primero, tenemos las coordenadas del vector X en relación con la base V, o tenemos las coordenadas de en relación con la base V del vector X es igual a la matriz de columnas que contiene los escaladores C sub 1 a C sub n. Así que echemos un vistazo a un ejemplo. Supongamos que el triángulo gris es una rampa. Primero tenemos el sistema de coordenadas en relación con los vectores de base estándar, que son los vectores 1,0 y 0,1. Si quisiéramos sumar dos vectores para llegar al punto negro donde un vector está a lo largo de la rampa y el otro es ortogonal a la rampa, podemos usar estos dos vectores donde el vector a lo largo del rampa tiene coordenadas 8,4 en relación con los vectores de base estándar. Y el segundo vector es el vector menos 2,4, de nuevo, en relación con el vectores de base estándar. Y la suma de estos dos vectores sería el vector de origen al punto negro, este punto aquí. Algunos de los dos vectores notan cómo las coordenadas son 6,8. Este vector tiene coordenadas 6,8 en relación con los vectores de base estándar. Sin embargo, a veces puede ser útil tener un sistema de coordenadas que sea paralelo y perpendicular a la rampa, que se muestra aquí a la derecha. Y podemos crear este sistema de coordenadas usando los vectores 8,4 y menos 2,4 como vectores base. Usar estos vectores base. Para el sistema de coordenadas, el vector rojo a lo largo de la rampa ahora tiene coordenadas 1,0 en relación con la base B, porque este vector es una vez el primer vector base de 8,4. Y el segundo vector, que es ortogonal a la rampa, ahora tiene coordenadas en 0,1 porque este vector es una vez el vector de segunda base de menos 2,4. Con este sistema de coordenadas, el vector de la origen hasta el punto negro sería la suma de estos dos vectores que darían las coordenadas 1,1. Estas son las coordenadas de este vector en relación con la base B y ahora vamos a relacionarlas. Dos sistemas de coordenadas. Si quisiéramos pasar del vector 1,1 en relación con la base B al vector 6,8 en relación con los vectores base estándar, multiplicaríamos un veces el primer vector base de 8,4 más un veces el segundo vector base de menos 2,4 que nos da las coordenadas 6,8 en relación con los vectores base estándar, que es lo que esperamos. También queremos señalar cómo podemos escribir la suma de estos productos como la matriz de 2 por 2 formada usando los vectores base veces las coordenadas del vector en relación con la base B. Lo que da como resultado el vector 6,8 que puede tener las coordenadas relativas a los vectores de base estándar. A esta matriz de 2 en 2 la llamamos matriz de transición de B a S y usamos la variable P para la matriz. Y ahora, si quisiéramos ir desde las coordenadas 6,8 en relación con los vectores de base estándar hasta un vector que utiliza las coordenadas en relación con la base B, necesitaríamos la transición matriz de S a B, que es igual a la inversa de la matriz de transición de B a S, así que las coordenadas de vector X en relación con la base B es igual, de nuevo, a la inversa de la matriz de transición de B a S que tenemos aquí a la izquierda multiplicada por las coordenadas del vector en relación con los vectores de base estándar, que para este ejemplo nos da las coordenadas 1,1, que son las coordenadas para el vector en relación con la base B. Así que volvamos a nuestro anota y resume. Para convertir un vector de coordinar con respecto a la base B, para coordinar con respecto a los vectores de base estándar, necesitamos encontrar el producto de la matriz de transición de B a S que se forma utilizando los vectores de base del conjunto B, y las coordenadas del vector X con respecto a la base B de nuevo. Esta matriz P de B a S se llama transición matriz de B a S. Y un vector convertido X a partir de coordenadas relativas a la base estándar S a la coordenada relativa a la base B, resolvemos la ecuación anterior para las coordenadas de vector X en relación con la base B, que implica encontrar la inversa de la matriz de transición de B a S que vemos aquí a la derecha. Las coordenadas del vector X en relación con B son iguales a la inversa de la matriz de transición de B a S veces el coordenadas del vector X en relación con la base estándar S.
Así que esta matriz inversa es igual a la transición matriz de S a B, que es lo que necesitamos para ir de las coordenadas en S a las coordenadas en B. Echemos un vistazo a dos ejemplos. Si las coordenadas del vector X en relación con la base B son menos 2,5, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vector X en relación con los vectores de base estándar? Podemos hacerlo de dos maneras, usando la definición que conocemos. Las coordenadas del vector X en relación con los vectores base estándar son iguales a la primera coordenada de menos 2 veces el primer vector base de 1,1. Y luego más la segunda coordenada de 5 veces el segundo vector base de 1, menos 1. Simplificando, tenemos menos 2 veces 1 más 5 veces 1 que es 3. Y luego tenemos menos 2 veces 1 más 5 veces menos 1 que es menos 7. También podemos encontrar el coordenadas del vector X en relación con los vectores de base estándar mediante la determinación de la matriz de transición de B a S. Y luego multiplicar por las coordenadas del vector X. En relación con la base B, la matriz de transición es formado usando los vectores base de B y, por lo tanto, la primera columna es 1,1, la segunda columna es 1, menos 1. Y se nos da las coordenadas del vector X en relación con la base B que son menos 2,5. Y este producto nos dan el mismo resultado del vector 3, menos 7, que son las coordenadas del vector en relación con los vectores de base estándar. Y luego, número 2, queremos ir en la dirección opuesta. Se nos dan las coordenadas del vector X usando la base estándar, los vectores son 4, menos 8 y estamos tratando de encontrar las coordenadas del vector X en relación con la base B. Así que las coordenadas del vector X en relación con la base B es igual a la matriz de transición de S a B veces las coordenadas del vector X en relación con los vectores de base estándar, y la transición a la matriz de S a B es igual a la inversa de la matriz de transición de B a S multiplicado por las coordenadas del vector X en relación con los vectores de base estándar. Así que tenemos la inversa de la matriz anterior, que es la matriz 1, 1, 1, menos 1. Y, a continuación, el coordenadas del vector en relación con los vectores de base estándar que sabemos que son 4, menos 8. Así que el siguiente paso es encontrar la inversa de esta matriz, que ya he hecho para ahorrar un poco de tiempo. La primera fila fue 1, 2, 1, 2 y la segunda fila era 1, 2, menos 1, 2. Al multiplicar, tenemos 1, 2, 4 veces más 1, 2 veces menos 8. Eso es 2 más menos 4, que es menos 2. Y luego para la segunda entrada, tenemos 1, 2 por 4 más menos 1, 2 por menos 8 que es 2 más 4, que es 6. Espero que te haya resultado útil.